Y hablando de belleza, y dicen que es bestia también algunas veces, estamos aquí con la ministra Cecilia Pérez, que como siempre puntual vino, es linda, es bella, es valiente. Por aquí yo tenía también una pequeña descripción de dónde está eso, de cómo era ella, que tiene mucha entereza, exactamente, que tiene valentía, que es vital, que bueno, trabaja como una condenada porque tiene una carga horaria laboral impresionante. ¿Qué tal, ministra? Muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Bruno? Y a toda la teleaudiencia. Gracias también por haberme tenido paciencia, porque varias veces me invitaste y a veces realmente se me pasa, perdón, contestar enseguida y mirar la agenda y ver. Por favor, Cecilia. Cecilia Pérez Rivas, ministra de Justicia, hace 2 años va a ser, ¿verdad? Van a ser 2 años. En noviembre cumplo 2 años como ministra. Porque antes fuiste viceministra. Yo me fui luego para ser viceministra, nomás el doctor Evero Velar me hizo una trampa. Sí, te hizo una trampa. Y él me llevó como viceministra por segunda vez. Yo ya fui viceministra en el gobierno anterior de Eber Martínez. Con él estuve también casi 2 años. Terminamos el periodo de gobierno presidencial. Y el doctor Evero Velar me pidió que vuelva. Cuando vuelvo yo con él tenía un problema de salud que se le agravó un poquito, entonces a partir de ahí hizo una trampa y promovió mi ascenso. Bueno, pero mucha gente está haciendo trampa, entonces te está haciendo trampa porque la gente, varios sectores, uno quiere que sea uno de los sectores, que ella sea, por ejemplo, ministra del Interior o ministro del Interior siendo mujer, ¿verdad? Y está la otra trampa, entre comillas, de que conformes la chapa presidencial con el actual vicepresidente Hugo Velázquez. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Y llegado el momento, ¿vas a aceptar estos cargos que son, no sé si igual o superiores serían también al que estás desempeñando ahora? Bueno, eso depende mucho del punto de vista que se le mire, si vamos a hablar del Ministerio del Interior particularmente. Pues el otro tema yo creo que son conjeturas que pasan un poco por los momentos políticos. A mí nadie me propuso nada, ni me planteó nada. Ya pasé por varios cargos y vamos a hablar de los rumores, ¿verdad? Claro, pero sí, el tema del Ministerio del Interior es un desafío importante que yo creo que pasa más un poco porque trabajemos un poco más en coordinación antes de estar buscando cambios de personas. Yo sé que hay mucha presión por la situación de seguridad y sobre todo con los últimos acontecimientos, pero no quisiera decir que es un ascenso propiamente, porque ahí donde estoy también es bastante ocupado. Bastante ocupado. Hay mucha inseguridad en el país últimamente. ¿Cómo ustedes catalogan la falta de seguridad reinante, digamos? ¿Hay inseguridad? ¿O cómo hay que hacer para que las cosas en ese campo mejoren, ministra? Yo siempre trato un poco de poner un ejemplo de lo que es la inseguridad con lo que es la criminalidad. Yo conozco de años la historia de Pedro Juan Caballero, y en Pedro Juan suceden de un tiempo a esta parte, suceden cosas que antes no sucedían, entonces había una falsa sensación de seguridad porque todo lo que sucedía en la periferia de la ciudad. Inclusive las personas que vivían ahí escuchaban los tiros y nadie vio ni supo nada. Hoy sucede todo eso en el centro de la ciudad. El caso de los 3 monitos, nadie vio, nadie escuchó, nadie habló. Claro, entonces, porque no veo, parece que es un lugar seguro, o esas famosas frases de si vos no te metes con ellos no te pasa nada. Se podía dormir con la ventana abierta, que es una frase que se repite mucho cuando que sí, se podía dormir con la ventana abierta, por ejemplo en Pedro Juan, porque la mafia no permitía que otros que no sean ellos cometan hechos vinculados a todo esto. Inclusive los ladrones comunes no eran comunes porque ellos no permitían. Cuanto más movimiento citadino hay, entonces hay mayor presencia policial, y eso no les convenía, y no podemos decir por eso que Pedro Juan era seguro, ¿verdad? Entonces
hay que diferenciar un poco de esos aspectos. Hoy sí estamos viendo cosas que más de lo que se veía antes, pero no podemos decir tampoco que es la primera vez que ocurren estos hechos como lo que sucedió el día ayer, ¿verdad? Ayer o anteayer, lo que sucedió en Barrio Jara. Sí, es preocupante. Sí, el caso de este señor que llegó a las 11 más o menos de la noche y ahí le balearon, digamos, 10 tiros o más, le tiraron al pobre señor este. Bueno, en fin, se sabe, dimos a conocer eso y es lastimoso que uno vaya a su casa o qué sé yo, y que le reciban de esa manera, ¿verdad? Claro, lo que sí hay que discriminar es estos casos de sicariato que generalmente están vinculados. Él estuvo vinculado a la cuestión esta de las drogas y ese tipo de cosas. Eso van a determinar, supongo, los investigadores. Solo que hay que diferenciar lo que es el robo común en la calle de lo que hacen normalmente los que vienen a clavarle a uno para sacarle el celular, y que vimos también que hubo varios últimamente, que este tipo de casos que son otros perfiles y que se aborda, por supuesto, desde el punto de vista del crimen organizado. El caso de la chica esta que se cayó del ómnibus tratando de perseguir al que le robó el celular. Bueno, es una cuestión, no tiene nada que ver con lo que pasó con este señor. Claro, ¿verdad? son tipos de criminalidad que hay que enfocar como tales, ¿verdad? Ahora, sí, lo que nos debería preocupar es que los grupos que están involucrados con el sicariato estén reclutando gente como la que roba celulares, ¿verdad? Sí. También, y por ejemplo, estos clanes que existen, por ejemplo, y que tienen mucha preeminencia ahí en el caso de Tacumbú, el clan Rotela, por ejemplo, que es la estrella ahí. ¿Cómo se maneja eso? ¿O cómo se refuta una cuestión así? Y siendo mujer, Cecilia Pérez, ministra de Justicia, ¿cómo tenés que estar preparada para reaccionar ante una historia como la del clan Rotela, que maneja seguramente ahí mucha gente dentro del penal, de Tacumbú específicamente? ¿Cómo es el día a día tuyo al respecto de esto que nos ponemos en la piel tuya y no es fácil, no ha de ser nada fácil, ¿verdad? En primer lugar, es un tema de 24 horas los 7 días de la semana. O sea, fin de semana cualquier persona tiene sus actividades, nosotros también, pero cuando la puerta se cierra en una oficina pública el viernes a las 3 de la tarde, nuestras alarmas aumentan porque los fines de semana hay visitas en los centros penitenciarios, hay que hacer un doble control, la gente trabaja igual o peor porque son días... O sea, trabaja más inclusive. Sí, probablemente. Y las alertas los fines están... de semana. Entonces, nosotros estamos pendientes regularmente de eso. Estamos en comunicación constante, sin horario. Por ejemplo, ayer hubo una tormenta importante en el este. Sí. Se fue la luz y el generador del penal comenzó a funcionar, pero tuvo algunos inconvenientes. Tardó un poco y eso ya es un motivo de alerta para nosotros en un esquema de seguridad de cárceles donde hay hacinamiento sobre población y también presencia de grupos del CTO, como decimos nosotros, crimen transnacional organizado. No todos son transnacionales, CTO pero... es... CTO. Bueno, hay 18 penales, ¿verdad? 18 penales en la República del Paraguay y 8 centros educativos, que serían los lugares donde están los chicos de menor cantidad de años. 18 penales. Y tenemos, a ver, a nivel de estas personas privadas de libertad, hay 14.754 personas privadas de libertad privadas de libertad hoy mismo. Y de ese número, que es grande, es toda una ciudad mayor, muy importante en población, digámoslo así, el 72% no tienen condena, por ejemplo, y el 30%, no tienen condena 72% de esos 14.754, o de esas 14.754 personas privadas de libertad, porque ahora se utiliza eso, PPL,
persona privada de libertad, y por si hay muchas, personas privadas de libertad. Ya no se discrimina con las terminologías anteriores, ¿verdad? De reo y ese tipo de cosas. No, se dice personas privadas de libertad. Es ahora o la internos, corriente. que es o internos. técnicamente lo que todavía le llaman una de las leyes que están vigentes, pero igual es de 1970, pero ya no se dicen reos, no se dicen convictos, no se dice presos realmente. Conste que en Estados Unidos se utiliza lo de convicto. Claro, pero el convicto es el que tiene condena, porque la palabra convicto viene de convicted, de conviction. Conviction, claro. Y los que tienen condenas de esa cifra de 14.754 personas privadas de libertad, son 3.800, creo que 16, algo así. 3.816, que son los que tienen condena. Y los otros, el 72% sin condena, ¿qué hace esa gente? Espera que... Estás pretendiendo esperar que se defina su situación procesal. ¿Y eso qué es? ¿Pasa? No tiene condena. El tratamiento penitenciario se hace sobre los condenados. Pero los prevenidos reciben también, porque no tenemos condiciones de decirle no entres vos te quedas fuera por tu situación procesal. ¿Pero son tratados por igual todos? Son tratados por igual. ¿Así? Y eso no está bien, porque tienen que estar separados. Ese es el objetivo de la reforma, que cuando estén los nuevos centros podamos separar. A los nuevos centros, porque hay unas nuevas dependencias que se están construyendo, ¿verdad? Sí, hay un nuevo penal. 2 en Emboscada y 1 en Mingaguazú. Justamente, la ministra Pérez presupuestó al que aspira el Ministerio de Justicia, que dice el presupuesto al que aspira el Ministerio de Justicia, de 412.725 millones de guaraníes, según la ministra titular de la entidad, quien en la sesión bicameral de presupuesto habló del nuevo penal de reos. Y entonces son 3 nuevas dependencias, nuevas cárceles, digamos, que se están construyendo. Sí, 3. 1 en Mingaguazú y 2 en Emboscada. Las 3 juntas tienen capacidad. ¿Por qué tanta cantidad de cárceles? ¿Por qué? Y es la realidad, es la necesidad. Nosotros hoy estamos en negativo 4.900 plazas por debajo de lo que podemos albergar. Sí, che. Sí. ¿Y dónde se están? ¿Qué cantidad de...? 1.320 es la capacidad de cada uno. 320 personas privadas de libertad estarían en cada una de estas. Sí, en cada. Y bueno, y todo esto cuesta, por supuesto, tiene, algo así como 2.000 funcionarios bajo su cargo, y que en 1.600 de ellos son permanentes. Manifestó además que están trabajando básicamente en reprogramaciones, no en aumento del presupuesto, y que hay un pedido para que Itaipú costee algunos rubros para alimentos de los presidiarios. Realmente no son alimentos, ahí hay un error. Lo que nosotros le pedimos a Itaipú es que nos dote de tecnología los nuevos centros. Sí, o sea, el equipamiento bueno en tecnología. Y el compromiso es ese para el próximo año, por lo menos 1 en el primer semestre, ¿verdad? Y si estos chicos privados de su libertad, digamos, tienen ese tipo de herramientas, a tu criterio y experiencia, ellos podrían cambiar en muchos aspectos, podrían, digamos, tener un poco más de esperanza, porque si están todos ahí... Nosotros tenemos que discriminar los perfiles, eso es categórico, ¿verdad? Los perfiles tienen que ser discriminados. No podemos tratarle de la misma manera a una persona que está por coacción que está por robo. No son los mismos hechos. También el trabajo que la ley nos exige, que queremos empezar a cumplir, es poder trabajar con un perfil individualizado de qué es lo que necesita cada condenado, qué es lo que le llevó a cometer el delito, qué es lo que necesitamos hacer para que salga y no vuelva. Justamente. Por eso siempre decimos desde Latente que trabajamos para la libertad, no para la prisión. Sí, la ministra nombró algo, latente, porque hay toda una historia con eso, con esa terminología, que también me llamó a mí la atención. Latente es una primera plataforma online
en su género, que es todo un éxito. Y bueno, 3 años de que la ministra Cecilia Pérez está, digamos, inserta en este mundo del que sabe mucho. El 13 de agosto del año pasado, el Ministerio de Justicia lanzó el sitio web www.latente.gov.py con un catálogo de productos. ¿Por qué esto de Latente, por ejemplo, una plataforma online? Porque los chicos privados de libertad, las personas privadas de libertad, trabajan, tanto mujeres como hombres, y realizan productos que son expuestos, justamente también productos hechos en 18 penitenciarías en el marco de los programas de reinserción con cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo presidente estuvo por acá. Y entonces, ¿y cómo ustedes captan esa, digamos, el éxito de esta plataforma, primera plataforma Latente? ¿Cómo ustedes...? Tenemos, primero por o sea, la publicidad que se hace genera resultados, hay muchos pedidos, también porque... ¿Cuáles son los productos? Más o menos algunos. Hay productos de herrería, carpintería, hay muebles, hay productos de marroquinería, termos, guampas, productos en cuero, zapatos, carteras, cintos. Es decir, que ellos se dedican a hacer bien su trabajo. Sí. ¿Y quiénes inspeccionan esos trabajos o esos resultados, digamos, laborales? Generalmente ellos venden productos, nosotros vendemos en las ferias que organizamos. Ajá. Y las empresas que trabajan con la producción penitenciaria también promocionan y venden esos productos, y algunos diseñan el modelo, están controlando la calidad del producto antes de vender o enfocan en un mejoramiento. Y tenemos las empresas que nacieron en el penal, como es el caso de Cuñapepó, que es la transformación de un taller que era de capacitación en artesanía que tenía apoyo del IPA y estaba financiado por la Cruz Roja Internacional. Eso se transformó en una empresa social que se llama Cuñapepó, con 2 empresarias en el afuera y con las internas del Buen Pastor. Entonces, ese tipo de alianzas que tenemos está funcionando de manera muy efectiva. No quiero adelantar nada, pero inclusive ya se fue al exterior la producción de esa empresa. Sí, qué bueno, qué bueno. Y esa gente, por ejemplo, las mujeres, específicamente las mujeres que están ahí en el Buen Pastor, ¿cómo es el relacionamiento entre ellas? ¿Ellas cómo son? ¿Son amigas, compañeras, son solidarias entre ellas? En el denominador común hablo, ¿verdad? No sí. en cuestiones específicas, ¿sí? Porque ahí entran los caracteres de cada persona, ese tipo de cosas. Pero en un denominador común, estas mujeres se ayudan, colaboran, son solidarias entre ellas, en el plano laboral específicamente. En ese sentido, sí. Siempre hay grupos que cuando empiezan a tener un poco de éxito genera fricciones con otros. Lo que nosotros tratamos, sí, como las mujeres somos especiales. Hay competencia. Hay competencia, pero tratamos de darle el mismo espacio a todos. Por eso todos están en Latente. Todas las marcas, las empresas de las internas, las que están afuera, las mini pymes, todos están en Latente. Y en las ferias llevamos todo lo que podemos llevar, toda la producción que haya, llevamos afuera, y tenemos lo que tratamos también de optimizar los espacios. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando con un lanzamiento de una línea pagada por la UNICEF. Nosotros somos parte del programa de la Estrategia Nacional de Primera Infancia, que está dirigida por la Oficina de la Primera Dama, con la ministra de la Niñez y la Adolescencia, donde el programa se llama CUNU, y los regalos que va a presentar CUNU para las mujeres embarazadas con niños pequeños que entren al programa están siendo realizadas por internas del Buen Pastor. Sí, todos esos regalos. Sí, van a ser unos kits de bienvenida al ingreso al programa. Bueno, y me avisas si hay algún tema musical
Pero también es importante el comportamiento de estos señores, estas personas privadas de su libertad con esto del COVID. Por ejemplo, ¿cómo fue el comportamiento y cuáles fueron, digamos, las reglas, lo que se tuvo en cuenta ahí en los penales para combatir esto? Porque también gente muy en cantidad sin nada, eso es muy peligroso, ¿verdad? Y todo ese trabajo que tuvieron ustedes para tratar de combatir esto de la COVID-19. Pero vamos a esta perfecta sinfonía, justamente, que podría también utilizarse para que después nos comente la ministra Pérez lo de la perfecta sinfonía entre las personas privadas de libertad y dentro de los centros penitenciarios. Aquí están Ed Sheeran y Andrea Bocelli. Estamos en perfecta compañía y sinfonía aquí con la ministra Cecilia Pérez Rivas, que no para ella de estar enviando mensajes. Perdón, disculpe. No, pero ella sigue trabajando acá. Ya les dije que ella trabaja mucho, tiene una carga horaria laboral impresionante, es valiente. En estos 2 años como ministra y 3 años en general, porque fuiste viceministra antes, ¿qué situación te incomodó? A ver, ministra Pérez, ¿hubo una situación que no la pudiste manejar, que te exigieron resultado y vos no estabas a la altura de lo que te exigían? ¿Cuál fue algún momento que hasta, qué sé yo, por ahí te dieron ganas de tirar la toalla? En algún momento. Muchas veces. Muchas veces. Varias veces, sí. Una de las cosas, yo tuve 2 episodios que marcaron mi administración que fueron muy fuertes. La fuga de Pedro Juan, de los 76 presos del PCC. ¿Cuántos fueron? 276. 76. Del pabellón del PCC. Sí, 76. Bueno, 75 porque el 76 estaba saliendo y le agarraron ahí era el rezagado que le volvieron a meter. Que fue que a mí me generó muchísima impotencia porque era el resultado de... muchos dijeron que era un resultado natural. No era un resultado natural, era el resultado de una absoluta corrupción reinante en ese penal, contra lo que seguimos luchando hasta hoy. Siempre es difícil, pero es algo contra lo que hay que pelear. Y yo sentí mucha impotencia y dije, bueno, esto es demasiado grave. Yo no soy culpable, pero soy responsable, como me había dicho el ministro Soto Estigarribia, pero en positivo. Él dijo, ¿por qué ella se va a ir? Cuando yo renuncié, dijo, ¿por qué se va a ir si ella no tiene la culpa de lo que pasó? Sí, es responsable política, todos somos responsables de lo que pasa en nuestro ministerio, pero ella no tiene la culpa. Entró recién y la situación es crítica, está tratando de hacer un buen trabajo hoy. Pero yo había renunciado esa vez. Yo le presenté al presidente mi renuncia y bueno, no se aceptó. Y lo otro que me dolió fue el motín en Tacubú. Sí. O sea, la muerte de los 7. Sí. Yo le conocía... Hecho grave. Yo le conocía a algunos de ellos bien personalmente, porque nosotros durante la pandemia habíamos hecho unas mesas de diálogo con ellos cuando le tocamos el tema de que era el COVID, de que teníamos que enfrentar eso, que teníamos que trabajar juntos porque era grave. Y cuando uno comienza a decir todos los riesgos y les capacita en comprender lo que era la pandemia y que era algo a nivel país. Entonces, o sea, que a nivel mundial, que no era solamente en Paraguay. Entonces, viendo nosotros que lo que pasaba en los otros sistemas penitenciarios del mundo, que primero con las medidas restrictivas que se tomaban, porque como ellos no tenían condiciones de hacer separación, o sea, no podían encerrarse porque ya estaban encerrados, pues están encerrados todos juntos, o sea, todo imposible junto. Evitar la aglomeración, el distanciamiento físico, eso no hay en la cárcel. No hay condiciones, entonces... Y a pesar de todo eso, solamente hubo 22 fallecidos. 22 funcionarios, internos 7.
¿Cómo es? 22 funcionarios. 22 funcionarios Y internos, 7 en total en este año y 9 meses, en este tiempo. Pero un récord entonces. Y nosotros cuando hicimos eso, nosotros dijimos al equipo, yo entré en un estado de angustia y dije, acá va a ser una catástrofe, acá va a entrar el virus y se van a morir como moscas. Porque no solamente las condiciones, sino las enfermedades de base, los factores de riesgo. Nosotros tenemos en las cárceles tuberculosis, que es una enfermedad respiratoria. Sí. Tenemos VIH, que es una enfermedad autoinmune. Tenemos sífilis, que es una enfermedad venérea, pero que afecta a otros órganos. Ahí. Sí. ¿Y saben ustedes la cantidad de privados de libertad, de personas privadas de libertad con esos? Tenemos identificado y ahora tenemos un mejor trabajo porque el resultado del apoyo que recibimos nos permitió tener por primera vez cobertura médica 24 horas que no teníamos en ningún centro penitenciario. ¿No tenían? No, teníamos escasez de personal de blanco, como decimos, y nos permitió contratar médicos y enfermeros. ¿Y cómo consiguieron eso? Y entramos en la ley de emergencia. Ley de emergencia. Entramos en la ley de emergencia sanitaria. Y así fue que logramos enfrentar la pandemia, pero nosotros habíamos hecho mesas de diálogo y les explicamos lo que significaba a los funcionarios del interno que implicaba en la pandemia y les dijimos que teníamos que tomar decisiones con ellos. ¿Por separado explicaron eso? No, o sea, a los funcionarios por un lado. Claro, después... se hicieron charlas en todos los penales de concienciación con el equipo de derechos humanos, con el equipo de salud penitenciaria, recorriendo todos los penales y advirtiéndoles que vamos a tener que tomar medidas restrictivas. De por sí ya están privados de su libertad. Se suspendieron las visitas sociales y visitas íntimas no hubo. Se suspendieron. Sí, nosotros. ¿Por cuánto tiempo? Ahora mismo no recuerdo cuánto tiempo, pero sí recuerdo que completamos 100 días sin que el virus ingrese al sistema. Aceche. 100 días desde que ingresó al país. Habrá sido muy difícil todo eso. Y hacíamos, me acuerdo en las reuniones con el CICR, cada vez que nos reuníamos, ¿cómo estamos? Nosotros todavía no tenemos, Uruguay, nosotros éramos los que estábamos invictos, era Brasil, Argentina, todos los demás países ya tenían en el sistema, los sistemas penitenciarios, porque intercambiábamos buenas prácticas, experiencias, cómo administrar la crisis, medidas de aislamiento, cómo abordar, dónde llevar, cómo hacer. Todo eso intercambiamos. Nosotros hicimos esto, no funciona, no decían los de otros países, no hagan esto porque les va a pasar esto, intentemos esto que después cambiamos. O sea, íbamos avanzando y siempre éramos Uruguay y Paraguay los que estábamos invictos y bueno, nosotros perdimos el invicto antes que Uruguay, ¿verdad? Uruguay fue el último país que el virus ingresó al sistema. O sea, 15 funcionarios y 7 personas privadas de libertad en total. No, son 22 funcionarios penitenciarios, o sea, 22 funcionarios y 7. En total, 29 sería, si es que vamos a contar. 29 sería. Sí, pero yo quiero hacer una aclaración ahí. Sí, 29 en total, entre funcionarios y personas privadas de libertad. Donde hay discriminación es en el número de funcionarios, porque nosotros, ese cálculo que se hizo en un redondeo de la cantidad de funcionarios que fallecieron. Ahí hay funcionarios administrativos que no trabajaban en el sistema penitenciario y también hay funcionarios que estaban asignados al sistema penitenciario pero que estaban exonerados de ir a trabajar porque tenían enfermedades de base. O sea, no es un impacto del sistema, del ingreso del virus al sistema, porque no se contagiaron en el sistema. Se contagiaron en sus casas. En sus casas. Claro, no estaban trabajando en ese momento. Por eso es que sale ese número 22, que no está mal redondeando. El impacto del sistema son 22, realmente. O sea, sí, 15 tomando y 7. 22 son 15 funcionarios y 7 personas privadas de libertad. Entiendo. Pero hubo en total 29. Sí. Con aquellas personas que estaban en sus casas. Estaban trabajando, sí. No trabajaban, pero también se contagiaron. Claro. Bueno, y esto, muy interesante acá lo que está contando la ministra. O sea que ustedes combatieron así y siguen combatiendo a la COVID-19 de esta forma, digamos. Sí, y en esa oportunidad nosotros, dos reclamos eran las visitas, cómo se podían renovar las visitas, había un compromiso, ellos asumían compromisos de que iban a respetar el protocolo, le explicábamos cómo tenía que ser, le decíamos no le digan a su mamá que venga, si tu mamá tiene más de 65 no le vamos a poder dejar entrar, si tu señora está embarazada tampoco le vamos a poder dejar entrar porque no pueden venir
No podemos permitir que personas con factores de riesgo ingresen. Tampoco los niños pequeños. Al punto tal que cuando se fueron cambiando los protocolos, fuimos habilitando visitas diferenciadas. Por ejemplo, como cuesta mucho que los niños se queden en el lugar, ahí en la burbuja, como le dicen los médicos, entonces nosotros, el día que van a venir los niños es un día de hijos, o sea, visitas de hijos, solamente de hijos pequeños. Y el día de la visita social sí puede venir otra persona. Ese día, por favor, no le traigan a los niños porque corren y se farcen, ¿verdad? Entonces, todo eso lo hablamos, después lo íbamos hablando, ellos hacían propuestas y sus procesos. Porque cuando fue cuarentena cerrada, ellos dijeron, sí, nosotros estamos encerrados, pero allá también hay cuarentena y nuestros expedientes están todos fijos. O sea, sin movimiento. Y también lo otro que decían es, siempre me acuerdo lo que me decía el doctor: yo tengo una condena alta, yo no voy a salir todavía, yo sé eso, pero mi compañero está condenado a 8 años, ya cumplió 5, es un señor de 85 años que no se puede más ni parar, no es riesgo para nadie, y si entra el virus él se va a morir, está enfermo, está viejo y enfermo. Entonces los casos como los de él, y le decían, bueno, entonces cada uno de ustedes va a tomar la lista de sus compañeros que conocen la situación de cada uno y vamos a ir revisando. Comenzamos a trabajar con listados que le pasábamos a la corte. Yo le decía, ustedes saben bien que yo no puedo decidir sobre la liberación de ustedes, pero nosotros queremos que vos medies con nosotros y con la corte para que revisen nuestro expediente. Yo voy a ¿Quién digo eso? ¿Quién? Los internos. A los internos. Sí. ¿Y se lleva adelante esa mediación? Y así trabajamos hasta ahora. Con eso logramos que se revisen muchos casos. Y en ese contexto había cierto interés de algunos grupos dentro del penal de que se pelee por las visitas, porque el proceso no importaba, ¿verdad? Que la visita. Entonces, en ese contexto es que algunos de los que peleaban por los derechos de su compañero terminaron muertos en el motín por no haber peleado por los intereses de los que se amotinaron. Así es. Bueno, qué terrible, digo, todo lo que hay que tener en cuenta para manejar una cantidad de cárceles, de prisiones, porque son 18 en total, y aquellas que están lejos de la vista de uno, ¿cómo se tiene en cuenta la distancia, digamos? Bueno, nosotros ¿Cómo funciona eso? Estás acá en Asunción, pero tenés que velar por lo que pase en Ciudad del Este, por decir Pedro, Juan Caballero, qué sé yo. Hay que recorrer, hay que hablar. Acá yo tengo un grupo donde estoy con todos los directores de todos los centros. Ellos se reportan todo el tiempo. Sí. Acá los jefes de seguridad de cada penal. Acá, por ejemplo, muestran que hay vacunación anti-COVID. Esto es, acá está el parte diario que mandan. Ellos tienen que mandar un parte diario todos los días. Sí, y acá las horas de control, cómo se entra, están pintando, muestran cómo se pinta. Es notable. Y todo eso tenés que vos inspeccionar, digamos, ¿verdad? Sí. Bueno, y de 8 de cada 10 presos dice que no tienen condena, según la ministra Pérez. Ya más o menos tocamos eso desordenadamente, porque hay que partir de la base que hay 14.754 personas, digamos, que están privadas de libertad, ya dijimos, y el 72% sin condena, y Tacumbú específicamente tiene 2.130 personas privadas de libertad ahora mismo, y Tacumbú es el penal más grande, ¿es así? Sí. De todos los existentes. En la Penitenciaría Nacional, sí. De todos los 18. Sí. Y con estos nuevos que se están haciendo, ¿no le van a dar un recauchutaje al penal de Tacumbú? ¿No van a modernizar más o menos? No, Tacumbú se tiene que cerrar. Hay que cerrar eso. Sí. Categoría. Hay que cerrar. Ya no da más. Es un ejemplo de todo lo que no tiene que ser un penal. Es un ejemplo de todo lo que no tiene que ser un penal. Sí. Y ahora tiene 2.130 invitados. Sí. Ahí. Pero después está algo que nos va a contar después de estas memorias que llegan de Maroon 5. Aquí la ministra
Cecilia Pérez, muy buen tema, Memorias. Alguna vez tendría que escribir un libro después. ¿Ya te habrán dicho eso? Sí, tengo un colega, un periodista que me tortura. ¿Sí? Él quiere que escribamos juntos, pero él quiere hablar de las historias de la cárcel. Qué bueno. Y yo quiero darle un enfoque más técnico y nos peleamos. Bueno, espectacular. Por ahí salen 2 libros y no uno. No, claro. Memorias, Maroon 5. Una linda mañana de miércoles con la ministra Cecilia Pérez. Ella es abogada, obviamente es autora de varias publicaciones, situación procesal y aplicación de medidas cautelares a los jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley penal. Fue uno de los importantes trabajos que publicó esta actual ministra de Justicia. Después hubo otro más, seguimiento de los procesos de reforma judicial en América Latina, informe de Paraguay 2001-2002, Centro de Estudios de Justicia de las Américas y la duración razonable del proceso penal desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos de Argentina y Paraguay. Y además la doctora Cecilia Pérez es encargada de la cátedra de Derecho Penal, en la carrera de notariado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA. No sé cómo encuentra el tiempo ella para manejar todo esto, porque realmente que sos una superwoman, ¿qué sos vos? ¿Por qué te comprometes a tantas cosas? Realmente la docencia es una catarsis, un tratamiento antiestrés para mí, a pesar de que el derecho penal está vinculado al trabajo de alguna manera, pero enseñar, y en la Universidad Nacional sobre todo, yo enseño la carrera de notariado, no es la exigencia, o sea, la estructura del derecho penal no es la misma que en derecho, porque en derecho sí pueden ejercer, o sea, se tienen que preparar para ejercer la profesión. En derecho, en notariado es más bien para que sepan administrar lo que les puede pasar o lo que le puede pasar a su cliente si ellos le asesoran mal. Pero sí es una catarsis, un momento en el cual uno piensa solamente en que el alumno tiene que aprender y si puede dar los casos más... porque los abogados pues tenemos la mala costumbre de hablar en términos que no entiende nadie, ¿verdad? Sí, siempre me decían cuando ejercía la profesión y tenía que explicar los planteamientos en los procesos, los periodistas del área judicial me decían: está bien, doctora, nosotros te entendemos por ahora en castellano. La gente de afuera. La carrera de notariado hace eso, ¿verdad? Es enseñarle de cero derecho penal para que ellos comprendan. Entonces tratamos de hacer en la cátedra dar con ejemplos de lo que sale en el diario o de las noticias actuales, y para bajar eso a lo que es el derecho penal en la vida práctica, ¿verdad? En la vida práctica. Y vuelvo a insistir, no sé si me respondiste o yo no atendí, hay mucha inseguridad ahora en nuestro país, ¿es así? Yo creo que sí hay inseguridad desde el momento. ¿Y cómo se puede revertir de alguna manera esa inseguridad? ¿La falta de trabajo? La falta de trabajo ahora, o sea, la pospandemia nos iba a enfrentar a eso, la cantidad de desempleados. De por sí lo ya había, ¿verdad? No quiero hablar de números porque no es mi área, pero sí no podemos decir que porque falta trabajo se roba más, ¿verdad? O sea, no debería de ser directamente proporcional, pero sí es un factor que incide. De por medio hay muchos factores, pero uno de ellos, el aumento de la violencia en el marco de la comisión de delitos. Nosotros afirmamos de todo lo que vemos que está vinculado al consumo de drogas. Consumo de drogas. Bueno, 18 penales en todo el país. Está el de Juana María de Lara, puede ser uno de ellos. Ciudad del Este, de mujeres. De mujeres. Buen Pastor, sabemos, acá en Asunción. Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza. Detrás de Tacumbú. Detrás de Tacumbú. ¿Sí? Sí. Famosa, ¿cómo que se llama? UPIE. Sí. Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza. Era una cárcel, fue la primera apuesta a un penal privado que finalmente se dejó de lado por malos manejos administrativos.
Bueno, y con esto también esta construcción, la construcción de estos nuevos penales, que son 3, ¿en qué fase están las mismas cárceles están siendo construidas? ¿Se van a terminar este año o no? Esperemos que sí, pero no es solamente la terminación, pasa también por la infraestructura y el equipamiento. Poner a funcionar los centros no es solamente la estructura. Nosotros a fin de mes, este mes, estamos lanzando la primera tecnicatura en gestión penitenciaria. Justamente te estaba por preguntar, Instituto Técnico Superior Penitenciario, ¿sería así? Sí, señor. Abierto para la formación de agentes penitenciarios. ¿Y cómo va a funcionar ese instituto? Y va a ser un boom también por primera vez, a tu cargo todo esto. Por primera vez, ese es nuestro bebé, nuestro primer bebé. Sí, comentaron un poco. Y eso es uno de los pilares de la reforma penitenciaria, el lanzamiento de una carrera técnica reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencia. Aprovecho para agradecerle al ministro Brunetti todo el apoyo y toda la celeridad que nos dio en la primera etapa el ministro Peta. Finalmente el ministro Brunetti terminamos de cerrar. También vamos a tener un diplomado en mecanismos de construcción segregación de perfiles, lo que se tiene que tener en cuenta para tratar a las personas privadas de libertad, separándolos unos a otros, cómo se estudia el perfil de cada uno para afrontar el tratamiento penitenciario. Ese es un diplomado internacional porque tiene certificación del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal, del que yo formo parte desde el punto de vista académico. Soy miembro del Comité Permanente de América Latina para la Prevención del Delito por Paraguay. Sí, por Paraguay. Y bueno, y ahora soy secretaria ejecutiva de la Comisión de Implementación de la Universidad Mundial de Seguridad Humana y Desarrollo Social en el Brasil, que también es un proyecto de las Naciones Unidas. Y cuando sea vicepresidenta, ¿cómo vas a hacer? No sé, no. O la primera mujer presidente, por ahí. Que es la vida es una rueda, si no se sabe, porque tenés mucha capacidad acá, ministra, y sos, trabajás mucho, tenés buena onda. Y bueno, ¿cuándo se inaugura este Instituto Técnico Superior Penitenciario? Queremos lanzar a fin de mes con la convocatoria, con la convocatoria para todos los que estén interesados. Va a haber una primera prueba física, porque las personas tienen que estar en buen estado. Después vamos a continuar con la formación física con apoyo de la Policía Nacional, de ICEPOL. También van a estudiar, tienen que tener un perfil psicológico, porque tenemos un perfil de ingreso y un perfil final. Y vamos a ir tomando exámenes trimestrales a los efectos de ir viendo si van pasando las etapas. Y los que ingresen a trabajar en los centros van a entrar con la condición de terminar la carrera, porque la tecnicatura lleva 2 años. Si uno no continúa con la carrera, se queda sin trabajo. Así se queda sin trabajo. Sí, señor. Vamos a decir, ¿qué cantidad de gente te rodea y está a la altura de las circunstancias ante un desafío como este? El del Instituto Técnico Superior Penitenciario. Es la primera vez que... Es la primera academia penitenciaria del Paraguay. Por eso, ¿cuánta gente está a la altura dentro de los profesionales que te rodean? Y bueno, trabajamos. Para manejar esto. Trabajamos, son varios, no son tantos como me gustaría, porque nos faltan manos para contener el sistema existente y además trabajar en la reforma. Hay mucho sacrificio personal en el equipo. Y bueno, somos muchos, ¿verdad? Cada uno hace su parte, pero sí hay que decir que hay buenos funcionarios también. No son todo lo que solemos ser noticia negativa es por hechos de corrupción, pero tenemos también buenos funcionarios, buenos agentes que quieren ponerse la camiseta y enfrentar la situación. ¿Qué grupo de fuentes, qué grupo de buenos funcionarios hay más o menos en cantidad? 30, 40, 50, 100, ¿cuánto? No sé si llegamos, en el Ministerio de Justicia, en la Administración Central, hay muchos funcionarios buenos, en los penales también. No quisiera tirar un número porque me puedo equivocar. Uno se va viendo en el día a día y también cada uno tiene su fortaleza, ¿verdad? Hay algunos que no sirven para algunas cosas, pero sí sirven para otras. También. Entonces explotamos eso. La otra vez me decía una persona miembro del Poder Judicial me dice, pero ese tu director penitenciario no sabe ni hablar bien español y habla en guaraní. Entonces le dicen guaraní, se expresa mejor, habla en guaraní. Yo no sé hablar guaraní. Bueno, somos un país bilingüe, le dije, y puede ser que no hable bien español, pero es muy bueno en seguridad y es lo que necesito hoy, entonces se queda ahí.
Muy bien. Avísame nomás si es que no entendés lo que te dicen, yo te traduzco. Bueno, otro tema es la reinserción social, porque esto también la gente inclusive hay películas, volviendo al mundo estadounidense, digamos, porque son las películas de ahí, provienen de ahí. Esa gente que estuvo muchos años encerrada y de repente tiene que salir al mundo y abrirse paso de la nada, de vuelta, golpear puertas, decir, pero siempre está el estigma de que estuvo preso o presa esa persona. Esa etapa de la reinserción social, ¿cómo funciona acá en Paraguay? ¿Cómo se posiciona con cierto éxito, entre comillas, a esa gente que estuvo varios años privada de su libertad, esa gente privada de su libertad específicamente? ¿Cómo se reinsertan socialmente? Bueno, nosotros tenemos una dificultad enorme por varios factores. Uno de ellos es el estigma. Bueno, entonces por eso es que nosotros trabajamos más dotando de herramientas para que puedan ser emprendedores, tener sus propias microfranquicias y trabajar en la producción más que en la situación de relación de dependencia, porque siempre está el riesgo del, si consiguen empleo, se puede convertir en un subempleo, diciendo, no, vos tenés antecedentes y otro no te va a contratar, entonces se somete a las reglas que se le impongan violando todas las normas laborales. Entonces trabajamos más para que tengan la posibilidad de defenderse solos, con herramientas para defenderse solos afuera, y realmente es muy difícil. Ahora justamente estábamos viendo con la directora de mujeres, de la que coordina todos los penales femeninos y los pabellones femeninos, los penales masculinos. Estábamos viendo la posibilidad de crear unas empresas con alianza público-privada afuera, aportando una parte del Ministerio de Justicia y otra parte de la empresa, para que esa persona genere una suerte de récord ya en libertad, ¿verdad? No recién salido de la cárcel, sino que nosotros le podemos decir a la empresa, ¿por qué no le contratas a esta señora? Ella trabajó 1 año en nuestros talleres sin reingresar, sin volver, y te podemos garantizar de que está preparada para irse contigo. ¿Eso se puede conseguir? Es lo que estamos viendo ahora. Pero necesitamos apoyo social. ¿Por qué? Porque ¿apoyo social de quiénes? Y empresas, fundaciones, instituciones, porque la otra parte de la reinserción es social. Y no podemos hablar de reinserción social sin sociedad. Y necesitamos que se involucren en ese trabajo con nosotros para que puedan dar garantía de que sí va a funcionar, poniendo un grano de arena de parte de la sociedad, porque la sociedad está del otro lado del muro. Bueno, es bastante. ¿Y reinserción? ¿Qué porcentaje de...? No, las mujeres son más responsables que los hombres, pero no me animaría a hablar de porcentajes de reinserción. Las mujeres delinquen menos, porque son solamente el 6%, y hacen mayores esfuerzos para no volver al sistema. ¿Hacen mayores esfuerzos? Sí. ¿En serio, che? Algo que te tengo que preguntar acá, de acuerdo a la creación del portal web Latente, ¿qué pasa con MUA, esa marca que tiene productos muy buenos que se realizan ahí entre mujeres, justamente del Buen Pastor específicamente? ¿Cómo está la situación de MUA? Esa marca del penal penitenciaria, es una marca de productos penitenciarios que se promociona también en la creación del portal web Latente, justamente. Sí, ahora estábamos viendo el interés que tienen las empresas que trabajan ya apostando al sistema penitenciario, que trabajan en la producción penitenciaria, de hacer un llamado de interés, ya que nosotros ya no tenemos fondos, o sea, no hay presupuesto para desarrollar con otra institución o con otra fundación, o sea, no tenemos para dar rubros. Tiene que ser alguien que ya tenga capital y que absorba eso en la explotación, o que haga una línea, por ejemplo, de MUA de sus productos, porque en el sistema hay miles de empresas que trabajan con distintos rubros. ¿Y esa Fundación Princesa Diana funciona con ustedes o no? Ellos estaban con nosotros, pero ya venció el convenio y ellos están trabajando hoy en unos talleres que están afuera. Ellos ya no forman parte de ahora mismo no tienen vínculo con nosotros. ¿Y por qué tanta gente así? Si es gente que quiere cooperar, colaborar. No, nosotros, el problema con la fundación, con el convenio, fue que nosotros teníamos que darle a ellos dinero
que no pudimos darle porque vino la pandemia y se reestructuraron todos los rubros. Y eso quedó como una deuda, ¿verdad?, en el trabajo, y eso también bajó bastante la producción de lo que es la marca, ¿verdad? Un dinero, ustedes claro, como ministerio tenían claro, que dar. El esquema original era con fondos que el ministerio le tenía que ir dando. Ah, sí. Sí. Bueno, pero hay gente, bueno, yo conozco a cierta gente de ahí, y pongo la mano en el fuego por cierta gente de esa fundación, que vos sabés quiénes son, que podrían seguir colaborando con ustedes, ¿verdad? Pero ellos siguen trabajando, ellos tienen un espacio en el taller, en el taller del Buen Pastor. Ellos continúan con su esquema de capacitaciones y sus talleres de formación, solo que lo que es producción propiamente lo hacen más bien afuera, ¿verdad? Bueno, ministra, tenemos que despedirte. Yo sé que tenés compromisos. Sí. Tenés una cámara acá, frente a vos, tenés una cámara. ¿Qué podés decir a la gente que seguramente en estos 18 penales te está siguiendo, y en general, y la gente que quiere saber más acerca del mundo de esta gente privada de su libertad? Porque es un tema, si se quiere, apasionante también. Yo sé que no es fácil manejar esto, y teniendo una mujer a la cabeza, nos ponemos en la piel, tratamos de ponernos en la piel de esa mujer, digamos, en el caso de la ministra Cecilia Pérez, que ha de ser mucho más sacrificado estar en el día a día manejando todo eso, porque no ha de ser nada fácil. Tenés familia, tenés un esposo que quiere saber de vos alguna vez también, y tenés un hijo de 9 años, me contabas, y bueno, ¿qué dirías? ¿Cómo te sentís bien ahí? ¿Querés continuar ahí? ¿Querés saltar a ser ministro del Interior o ser vicepresidenta o presidente? ¿Qué ambiciones? ¿O seguir enseñando, por ejemplo? Seguir enseñando con estos chicos de la, ¿cómo que se llama? A los que carrera de notariado de la Nacional. La carrera de notariado de la Nacional. ¿Cuáles son tus aspiraciones a partir de ahora, supongamos? Bueno, yo siempre hablé con el presidente del tema del ministerio. Yo creo que hay que terminar este proceso, hay que forzar que se termine como sea, ¿verdad? A mí me gustaría inaugurar los nuevos centros, claro, dejar funcionando las bases de la reforma. Bueno. Claro que tenés que inaugurar. ¿Cuándo va a ser eso? En el primer semestre del próximo año. Ah, sí. Y porque sí, es desgastante este trabajo, no hay descanso, pero sí hay que apostar y hay que continuar y hay que seguir hablando y seguir empujando y seguir insistiendo en que este proceso no se corte. Hay personas que quieren salir adelante, hay personas que muchos factores de la vida, de su propia vida, le llevaron a cometer delitos. No voy a quitar la responsabilidad de eso. De hecho, los que tienen ganas de cambiar no dicen luego soy inocente, sino que dicen me equivoqué, pero no quiero volver a pasar esto. Entonces hay que darle herramientas a esas personas, porque nosotros siempre decimos, y probablemente es políticamente incorrecto, que nosotros entramos cuando en las demás etapas de la vida de la persona el Estado ya fracasó. Y la parte de los niños, la última pregunta, los niños, esos niños de la calle que son obligados a trabajar, a vender cosas, porque los padres o uno de los padres es alcohólico, la otra madre, que la madre puede ser también alcohólica o está en otra cosa, y esos chicos tienen que hacer la labor de ir a mendigar, esos niños de la calle, y la falta de albergues, por ejemplo, hay un par de ellos nomás, y cuánta cantidad de chicos hay. Creo que en Asunción hay más de 1.500 que deambulan por las calles. ¿Cómo se contempla eso para ellos, y qué posibilidades tienen ellos también de reinsertarse en la sociedad, pero
marcadamente ya mucho más formados, acompañados, en el mejor de los aspectos, ¿verdad? Formados a nivel de educación, hablo. No se mira eso porque muchas cárceles y los niños que están abandonados ahí en las calles. Y es un trabajo del Ministerio de la Niñez que también tiene sus limitaciones. Lo ideal es que ellos puedan hacer bien su trabajo para que no terminen en nuestros centros. Claro. Entonces es una forma, de eso se trata la seguridad humana. El concepto de seguridad centra el hombre y no el Estado en el medio. Y los ámbitos o el enfoque de seguridad alimentaria, climática, que en total son 9. Una de ellas es la nutrición, la primera infancia. Difícilmente puedan aprender si ni siquiera están comiendo bien. Claro. Y entonces todos esos factores son factores de prevención del delito. Y ¿Pensás alguna vez en eso? ¿Pensás en esos claro, chicos alguna vez? Yo todo el tiempo, porque cuando llegan en el estado en que llegó, por ejemplo, esta nena de 14 años al sistema, después de haberle matado al chipero, con 14 años, con un niño de 1 año 4 meses, significa que fue víctima de abuso. Que probablemente por el nivel de adicción ya no generó ni siquiera un vínculo con su propio hijo, hace no sé cuánto tiempo que estaba por la calle. La mamá, otra vez seguramente en una situación precaria atendiendo a su propio hijo. Son muchos factores que terminan en nuestros centros. O sea, vemos el resultado de eso que me estás preguntando. Nosotros vivimos con ellos, convivimos con ellos. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, ministra Cecilia Pérez. Fuerza adelante, a la distancia te acompañamos nosotros también.